6:50 de la mañana. Ayer, antes de despedir, compartíamos la información de que el Papa Francisco cumple 10 años al frente de la Iglesia Católica. Y aquí hay un reto interesante desde el punto de vista histórico a repasar sobre la actividad de Francisco, nacido en Argentina, de 86 años, quien se convirtió en el primer pontífice latinoamericano el 13 de marzo de 2013, sucediendo a Benedicto XVI, quien se había convertido en el primer papa en 6 siglos en renunciar. El pontificado de Francisco ha estado plagado de momentos únicos que se han convertido en símbolos y mensajes en estos 10 años de magisterio, entre los que destacan el lugar elegido para su primer viaje, la isla italiana de Lampedusa, considerada la puerta de Europa para los migrantes, o su histórica reunión en 2016 en el aeropuerto de La Habana con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo. Por cierto, Cardenal Baltasar Porras Cardoso escribió bajo el signo interrogatorio al título que le colocó a una reflexión sobre Francisco, franciscofobia, en su segmento Crónicas desde el Ávila. Y decía, el reciente viaje del Papa Francisco al corazón de África pone en evidencia los intereses de los grandes medios de comunicación que silencian el mensaje del pontífice, dirigido no solo al sufrido pueblo congoleño y sudanés, sino de manera insistente a los poderosos de la tierra, responsables en buena parte de los males que sufren aquellos pueblos. Bueno, estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo, no solamente en lo personal, sino para toda la gran familia de Unión Radio, de IBC, y es el padre Honegger Molina. Caramba, padre, gracias por madrugar y acompañarnos. Eduardo, saludos. Saludos a toda tu audiencia, a todos los madrugadores. Que Dios les bendiga en este nuevo día. Mira, parece que fue ayer y ya van 10 años que Francisco asume esta gran responsabilidad como máximo líder de la Iglesia Católica. Recuerdo la emoción que sigue viva de tener a un latinoamericano allí. Ahora, aprovechando este título que le colocaba a su reflexión al cardenal Baltasar Porras Cardoso, franciscofobia, ¿qué habría que decir con ese aspecto polémico, diríamos atrevido, disruptivo, que en distintos pasajes de esta historia de 10 años han caracterizado al Papa Francisco, que denota en buena medida mucha valentía? Sí, lo primero, eso, que ya tú lo anunciabas, un Papa latinoamericano que viene a romper todos los esquemas y la tradición milenaria de una iglesia que no es fácil, digamos, verlo desde el corazón de la iglesia, porque la parte externa puede ver muchas cosas, pero lo que significa el palpitar interno de la iglesia con esa tradición tan milenaria de papas europeos, con tanta fuerza, sobre todo las familias italianas en el Vaticano, y que salga un latinoamericano, eso, pues, digamos, que giró mucho enfoque y dejó desconcertada a mucha gente de la estructura interna de nuestra iglesia, que es santa, pero también tiene su propia también fase de pecador y sus propias debilidades hacia lo interno. Pero yo sí creo en esa expresión que siempre en la iglesia hemos tenido nosotros, que la iglesia es conducida por el Espíritu Santo. Y la prueba está en que tenemos 2000 años, no solamente, digamos, transitando por la historia de la humanidad, sino que también rehaciéndonos de acuerdo a las épocas. No vivimos nosotros el Renacimiento, pero eso fue una época, digamos, muy difícil, lo que significó adaptarse a un nuevo tiempo cultural, intelectual, en todos los ámbitos para la humanidad. Y la iglesia fue capaz de salir de ese oscurantismo de la Edad Media y ponerse al nivel del Renacimiento y remontarse. Y ahora también, cuando parecía que pues la iglesia dormía, que no había quien la moviera, llega un latinoamericano, pero además con esa nota interesante, un jesuita que tiene unas características muy particulares desde la marca jesuítica en el corazón de ellos. Digamos que son hombres de avanzada, porque justamente la Compañía de Jesús nace en ese cambio epocal del Renacimiento. Allí nace Ignacio de Loyola, yendo a justamente cuando estaba la reforma en la Iglesia Católica, y dice, mira, aquí hay que renovar nuestra iglesia. Y como un símbolo de Dios aparece ahora el primer jesuita en la historia de la iglesia, el primer latinoamericano, wow, y de paso argentino, que viene a generar pues polémica en la iglesia.
pero con un mensaje fresco, Eduardo, y que lamentablemente en Venezuela no hemos sabido aprovechar a fondo, sobre todo en algunas élites, y yo sé, donde yo soy párroco incluso, allí uno le cuesta, digamos, hacer bajar el mensaje de Francisco, pero si uno se para en cualquiera de las zonas populares, humildes de Caracas o de Venezuela, el afecto, la admiración, y en Latinoamérica en general, en el mundo, es muy grande hacia Francisco, en esas masas más desprotegidas, donde hay un sentimiento de que sentimos que hay un papa que nos representa, que habla en favor de estas mayorías excluidas de la humanidad, y todos los gestos que él ha tenido de, digamos, despojar el pontificado de Pedro del Vaticano de ese halo, digamos, de altura o de lejanía de lo más humilde. Tenés esto, por ejemplo, de ir caminando y si a una señora se le cae el paraguas, necesita un auxilio, él mismo ponerse a hacerlo con sus manos, el gesto de estar entre los más humildes, de tener unas cenas en el Vaticano, invitar a los indigentes y estar con ellos, y no como algunos lo han interpretado, es que es un gesto como populista para caer bien. No, es que Francisco es latinoamericano, pero es que además Francisco es jesuita, es que su apostolado inicial y sacerdotal se hizo entre los cinturones de miseria más pobres pues, y alejados de cualquier espacio de poder de Buenos Aires. Él nace allí, su apostolado en los barrios, y él no ha perdido esa identidad, o el hecho de que cuando lo hacen papa, él no se hospeda como tal en el palacio de los papas, sino que se queda en la hospedería de los obispos, de donde llegan obispos de todas partes del mundo para recibirlos allí. Entonces, hay muchos gestos en su pontificado que no son, digamos, estereotipos, sino que lo lleva en su esencia jesuítica, y eso ha querido él que sea una iglesia renovada, una iglesia en salida. Además, ese otro concepto interesantísimo de Francisco, que él ha dicho que el centro no está donde tradicionalmente ha estado, en los centros de poder, en Roma, o en Estados Unidos, en las grandes élites mundiales de decisiones, sino está en las periferias, entre los más humildes. Ahí está el centro de atención, de humanidad, de trabajar por ellos, de inclusión, de afecto, y también porque es donde están las mayorías cristianas, católicas. O sea, allí tiene que estar de alguna forma la mirada atenta del universo, y lo que él ha hecho como gobierno, por ejemplo, nombrar cardenales de los países más alejados y olvidados, donde tradicionalmente no tenía representación de cardenales. El mismo Venezuela nunca habían habido dos cardenales, y él nombró a Baltasar Porras, estando Oroza vivo. Entonces le ha dado mucha inclusión a eso, a las grandes mayorías, las masas excluidas. Esto ha venido a renovar su pontificado, ni se diga todo su mensaje escrito, pues, que es muy rico. Pues. El solo hecho, por ejemplo, de la encíclica sobre la casa común, sobre la ecología, él lanza un mensaje global, incentiva a que esto no sea solamente declarativo, sino también operativo, que se realice un trabajo de verdad en rescate de la ecología, y que la iglesia lo asuma como tarea nuestra apostólica y tarea social de compromiso en esa dirección. Entonces, sí, es un papado realmente interesante, que eso nos duele a veces, que en Venezuela no se ha sabido aprovechar por toda esta situación política y no se ha sabido trabajar a fondo su mensaje. Mira, me queda muy poco tiempo, eres comunicador, pero yo quería, a propósito de este trabajo de Cardenal Baltasar Porras, de Baltasar Porras Cardoso, Franciscofobia, él dice que esa visita al Papa Francisco al África, por ejemplo, puso en evidencia los intereses de los grandes medios de comunicación que silencian el mensaje del pontífice. ¿Cuáles han sido las grandes resistencias que ha tenido que afrontar Francisco en esa idea de renovación? Sí, fíjate, Eduardo, a lo interno y a lo externo, porque el Papa Francisco ha querido incluso hacer del Vaticano una instancia mucho más ágil, más expedita, por una serie de trámites que en toda institución son burocráticos, y una institución milenaria como el Vaticano, pues mucho más burocrático. Un ejemplo, él ha buscado agilizar lo más que se ha podido el tema de aceptar a aquellos divorciados y vueltos a casar. O sea, ese proceso que hay que agilizarlo, y realmente es una operación,
digamos, decisión de un tribunal eclesiástico que antes dependía exclusivamente de Roma. Él ha hecho, mira, las diócesis y arquidiócesis tienen sus propios tribunales. Una vez que el caso está totalmente establecido, que allí, digamos, hubo nulidad de origen, y muchos casos son nulos, porque, bueno, en principio no había la conciencia suficiente de dos jóvenes que tienen que unirse para toda la vida con unos principios sagrados, como lo es lo del matrimonio. Entonces, tenemos un minuto. Un ejemplo es ese, pues, que él ha buscado agilizar totalmente una cantidad de trámites en todo nivel. También ha hecho que no solamente sea una pena moral el tema, por ejemplo, de la pedofilia en la iglesia, pues eso es un castigado. Inmediatamente ha suspendido obispos, incluso cardenales, por, digamos, omisión o complicidad en estos casos. Francisco lo ha agilizado y ha hecho que eso sea una pena judicial, por poner ejemplo. Entonces eso no ha gustado a lo interno y a lo externo. A lo externo, el cardenal Porras lo señala, digamos, él va a África y busca decir, mira, aquí hay una situación global de pobreza que hay que atender. Claro. Bueno, padre, podríamos seguir hablando tanto rato. Qué interesante intervención para ponernos en contexto a los 10 años del papado de Francisco. Un gran abrazo. Sabemos que contamos con usted para retomar estos y otros temas de carácter religioso, social, todo aquello que nos interesa, que nos motiva y que nos hace reaccionar. Un gran abrazo. Para tu audiencia también éxitos en este día y bendiciones para todos. Amén. El padre Honegger Molina. Volveremos.